Buen día a todos. Estamos en una nueva jornada del ciclo de desayuno de coyuntura organizado por el Club de la Libertad. Hoy tenemos el gusto de tenerlo como orador al doctor León Horacio Gudniski, conocido por todos los correntinos como Toto. El doctor Gudniski es abogado. Una particularidad que siempre me llamó la atención del doctor Gudniski es que recibió su título de abogado, si no me equivoco, a los 20 años. Eso es algo que quiero destacar para la calidad de intelectual con el que estamos por entablar conversación. Se recibió en la Universidad Nacional de La Plata, ex presidente del Consejo Federal de Hidrovía, profesor adjunto, profesor titular del Derecho de la Navegación y adjunto de Transporte en la Universidad Nacional del Nordeste, fue diputado provincial, también fue ministro de Educación y de Salud, si me puede corregir, si no el doctor, si no me equivoco, pero ministro de Educación, sí, así es periodista, es productor, actualmente tiene un programa en la televisión local, las provincias también existen, donde hemos tenido el honor de ser invitados por el doctor Gudniski para hablar de temas de actualidad en la ciudad, en la provincia de Corrientes. Hoy vamos a hablar de un tema que está en el tapete, el tema de la hidrovía, cuál es el presente de la hidrovía. El doctor nos va a poder con su experiencia, me olvidé decir, él también fue parte de la Sociedad Astilleros Corrientes, una de las empresas de mecánica pesada, creo que la única empresa en Corrientes, y él tiene una vasta experiencia y nos va a poder contar cuál es el presente de la hidrovía. El método es, el doctor Gudniski va a tener 20-25 minutos para llevar adelante una exposición, y luego de eso podríamos, en todos los que estamos presentes, realizarle preguntas e iniciar un conversatorio para ir entendiendo un poco este tema de la hidrovía. Que bueno, como todos sabemos, hoy se encuentra la concesión prorrogada por 90 días, así que estamos viviendo momentos claves y fundamentales para ver si esta gran concreción de hace 25 años no tiene un retroceso importante en estos próximos meses. Así que bueno, los dejo a todos los presentes en nombre del Club de la Libertad. Tengo el honor de presentarlo al doctor León Horacio Gudniski y lo dejamos a él en el uso de la palabra. Buen día, Toto. Bien, muchas gracias por todo lo que has dicho y quiero hacer una pequeña síntesis, agregar a lo que has dicho. Yo nací en una empresa de navegación, la de mi padre, Samuel Gudniski, ciudadano distinguido por el Consejo Deliberante de la ciudad. Por eso, nada de esto me es extraño. Y cuando hicimos la Facultad de Derecho, porque yo también, con Ricardo Leconte, Benchetri Medina y muchos otros, hicimos la Facultad de Derecho. Yo me presenté 2 veces en concurso para la Cátedra de Derecho Marítimo en la facultad. Cuando vino una ratificación del gobierno de Onganía que los que que habían ganado 2 concursos no debían concursar más por vida, me negué y renuncié. Me fui a la Universidad de Belgrano, donde había un concurso, y lo gané en la Cátedra de Transporte. Vamos al tema. El tema de la hidrovía fue consecuencia de una imposición de Brasil. Brasil estaba con toda una cosecha en Rondônia, Mato Grosso Sur, muy grande, que no la podía sacar con los medios de transporte que tenía en esa fecha, estamos hablando de 1800, y entonces impulsó para sacarlo por la hidrovía. Pero ¿qué ocurrió? Que el tema se fue diluyendo por la presión de los gremios
fundamentalmente. Cuando fuimos con el Comité Federal de la Hidrovía, que yo tuve la representación de la provincia que me dio el gobierno del doctor Guillermo Leconte, entonces fuimos hasta Cuiabá, allá al norte, arriba de Brasil. Fuimos hasta ahí, prácticamente nos recibieron con piedras, pero con los camiones que decían en papeles que afectábamos lo que era el Pantanal, y que el Pantanal era el patrimonio de la Universal. Pero no era así, porque lo que se quería era llevar hasta 10 pies de calado la navegación hasta el comienzo digamos, de la hidrovía. La hidrovía tiene, ahí tenemos alguna imagen, 3.442 kilómetros. Esto es allá en Brasil, en Puerto Cáceres. Y viene recorriendo todo el río Paraguay hasta que a la altura de Paso de la Patria entra en territorio argentino. Por eso muchas veces cuando se habla de la concesión, ahí tenemos la imagen, digamos, el comienzo está en el kilómetro 3.442 y la parte del sur está en 207, que es ya la zona que prácticamente es fluvio marítima. Todo esto no es fácil de tratar. Se había creado una comisión intergubernamental de la hidrovía Paraguay-Paraná, donde estaban representados los 5 países: Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. Muchos preguntan por qué Uruguay en la hidrovía Paraguay-Paraná, cuando Nueva Palmira, que era el destino final, ¿por qué fuimos hasta allá? Bueno, por una razón práctica. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Iglesias, era uruguayo y iba a colaborar con nosotros, pero quería que llegue a Uruguay. Y así se hizo. Se llevó hasta Nueva Palmira. Todo este tema de la hidrovía fue tratada en la reunión de cancilleres de la Cuenca del Plata en Santa Cruz de la Sierra en el 87. Hubo encuentros internacionales sobre la navegación del río Alto Paraguay. Después también fue incluido dentro de lo que se llama la LADI, y hubo muchísimas reuniones. Tenemos mucho material que no es del caso poner en consideración. Pero hay algo que no es muy conocido o que es ocultado. ¿Quién se preocupa por primera vez con una sanción legal, de instrumento legal, de este tema de la hidrovía Paraná-Paraná? Es el senador nacional 1983-1987, Ricardo Guillermo Leconte. Él presenta un proyecto que se sanciona y que es ley. El artículo primero dice lo siguiente: créase en el ámbito del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Secretaría de Marina Mercante, la Comisión Federal para la Reactivación del Transporte Fluvial, 1987. Después dice, y esto es fundamental, porque en estos momentos el gobierno se quiere vestir del gobierno nacional de federalista, pero no lo es, lo vamos a explicar luego. El artículo segundo de este proyecto de ley de Ricardo Leconte dice lo siguiente: la Comisión Federal se integrará con 2 representantes, uno titular y otro suplente, designados por el Poder Ejecutivo Nacional, y otros por cada una de las siguientes provincias: Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Misiones, Santa Fe y Formosa, las 7 provincias del litoral.
Y enumera las funciones que no nos vamos a detener en ello, pero en la Cámara de Diputados sufrió unas pequeñas modificaciones. Estamos leyendo el libro del doctor Leconte, Mi paso por el Senado Nacional. Yo quiero destacar, digamos, políticamente no tenemos algunas diferencias, teníamos con Ricardo, pero lo que es bueno. Y Ricardo fue uno de los pocos, y sigue siendo uno de los pocos legisladores nacionales que se preocuparon realmente por los temas de Corrientes. Y eso es algo que se debe destacar. El gobierno de Ricardo Leconte me designó representante titular de la provincia en esta comisión federal. Reunidos los representantes de todo el país y impulsados, era ministro en ese entonces Domingo Cavallo y subsecretario Schiaretti, que actualmente es gobernador de la provincia de Córdoba, nos impulsaron para que nos constituyéramos y empezáramos a trabajar, y así lo hicimos. Hicimos muchas reuniones en Brasil, en Paraguay, en todos los lugares, las provincias argentinas, y hicimos mucho, siguiendo con esta concepción, y quiero declarar y dejar en claro que la posición de Ricardo Leconte, porque cuando le toca a él cerrar, digamos, el tratamiento en el Senado de este tema, usa muy pocas palabras. Dice, sufrió la Cámara de Diputados pequeñas modificaciones, una de ellas cambió la jurisdicción, pero las modificaciones consisten en activar y reactivar el transporte fluvial, en decadencia en nuestro país, y que tiene limitadas posibilidades para estimular la reactivación económica del litoral argentino. La comisión el Comité Federal de la Hidrovía que yo presidía resolvió otorgar un premio, no recuerdo, a Ricardo Leconte cuando él era todavía senador nacional. Esas son cosas que no son muy sabidas, y estamos perdidos en estos momentos en la consideración de lo qué hacemos con esto, qué hacemos con la hidrovía. El tema de la hidrovía no es solamente el transporte fluvial, sino también tiene mucha implicancia el tema puertos. Acá en Corrientes, por ejemplo, se habla de que van a desarrollarse 4 puertos. Es un error, porque para hacer un puerto, primero hay que analizar qué se va a llevar, qué mercadería, qué carga se va a llevar a ese puerto. Si conviene a la provincia de Corrientes ir del centro de donde está toda la producción agrícola, ganadera e industrial hacia arriba, para después bajarla por barco, es toda una complicación, y quisiéramos saber si está eso estudiado. Otra cosa, yendo al tema puertos, que no puede ser que la provincia quiera desarrollar un puerto en Ituzaingó y un puerto en Itaiguaté. No hay 100 kilómetros de distancia, no hay tanta mercadería, salvo que lo demuestre el ministro de Comercio o alguien que nos diga: por acá vamos a llevar X cantidad de toneladas. La provincia debería tener un puerto en el Alto Paraná, que me inclino por Ituzaingó, no porque el gobernador sea de Ituzaingó, sino porque, por ejemplo, hay 2 andrecitos a la altura de Misiones, un andrecito argentino y un andrecito brasilero. Los brasileros quieren llevar otra vez la soja, toda su producción, a la hidrovía.
porque no tienen cómo llevar directamente al puerto de Santos. Lo hacen, pero con muchas dificultades. Entonces le ofrecieron al gobierno argentino hacer un puente entre los dos Andresitos para poder pasar, digamos, con la mercadería y llevarlos a los puertos de Posadas y Santa Ana. En Posadas y Santa Ana, que nosotros le llamamos Alto Paraná, pero que los brasileros no lo reconocen como Alto Paraná, porque para ellos el Alto Paraná es más allá de la represa de Itaipú. Recién ahí toma el nombre Alto Paraná y lo otro sería Paraná simplemente, pero no es el caso. Ahora, propuse, digamos, por los medios, porque no tengo lamentablemente un acceso directo con el gobernador, de que se hablara con la gente brasilera de Andresito y se le haga ver que es más conveniente, porque tienen que llevar en camiones de Andresito a las Posadas o Santa Ana. Entonces, que es más conveniente que lo lleven a Ituzaingó, con lo cual no pasan por la represa de Yacyretá, que tiene su costo. También no sé en qué condiciones puede el camino que tiene la represa de Yacyretá y recibir camiones con carga desde esa zona de Paraguay y cuál es la producción de Paraguay en esa zona. Todo eso tiene que hablarse. Ahora, ningún convoy que venga, y ustedes tienen la imagen en rojo, que pase por la zona de Corrientes, va a detener su convoy de empuje, ese que vemos pasar por la costanera, va a detener su convoy de 6, 8, 10 barcazas con bandera paraguaya. Y hay algunos que dicen por qué lleva la bandera argentina, porque cuando entra un buque en la jurisdicción argentina tiene que poner, si es paraguaya, tiene que poner también la bandera argentina, porque está en jurisdicción argentina. Pero bien, entonces nadie va a dejar digamos, acá enfrente nuestro, o en Paso de la Patria, o más abajo, un convoy va a parar para ir a buscar una o dos barcazas que van a estar en Ituzaingó o Itaibate, pero no los dos. El gobierno tiene que decir, vamos a hacer un puerto en tal lugar. Lo mismo pasa sobre el río Paraná. Tiene que hacerse un puerto. Mi idea es un puerto en el Alto Paraná, en nuestro Alto Paraná, y otro puerto en el Paraná que sería el de la Valle, que se construye y no se construye. Pero ahora apareció que van a hacer en la zona del Sombrero, por ahí, un puerto más. ¿Necesita tantos puertos Corrientes? No se olviden de que nosotros estamos de este lado del río y la producción argentina de granos y demás está del otro lado del río. Y se dice, y bien, de que los puertos tienen que tener accesos ferroviarios y carreteros que permitan el desplazamiento de cargas. Y eso lo tiene el Chaco, porque está del otro lado del río. Por eso muchas veces hemos dicho que al Chaco el segundo puente le interesa a medias, pero me estoy saliendo del tema de la hidrovía. Yo digo lo siguiente, el gobierno actual nacional asumió, ya van a ser casi 2 años. Todos los que estamos vinculados con el tema de hidrovía, sabíamos que el 30 de abril de este año vencía el contrato de hidrovía argentina, que está integrado fundamentalmente por Jan de Null, una empresa belga que es especialista en dragado y balizamiento. Es decir, y la otra firma se llama EMEPA, la que es argentina, y el CEO, el gerente, es un señor Romero, que es uno de los primeros arrepentidos que denunció que tuvo que pagar $600 millones
para que le hagan algunas correcciones en los contratos. Esto al margen. Pero vencía el contrato el 30 de abril. Y en esto casi 2 años no podían entrar a considerar. Estaban muy ocupados con las internas que no podían llegar a considerar cuál era lo qué se iba a hacer con la hidrovía. Se iba a licitar, se iba a hacer una empresa del Estado, ¿qué se iba a hacer? Resulta que de la noche a la mañana termina el 30 de abril el contrato. Los gremios unos días antes empiezan a inquietarse y decir, ¿y qué va a hacer de nosotros si cierra la empresa de que está haciendo ahora el dragado y el balizamiento? Entonces empiezan a surgir todo lo que demora, todo decreto, toda resolución, y lo digo porque alguna vez confeccioné decretos y proyectos de ley, que tienen 30 considerandos para 3 artículos, es porque no se sabe qué decir, no se sabe qué explicar. Entonces aparecen, no miento, cerca de 10 organismos nacionales que la comisión de un lado, la del otro, la de allá, que van a estudiar que esto y demás. Y se crea en Rosario, en Santa Fe, creo que fue el año pasado, un ente que sería federal, Consejo Federal de la Hidrovía, que vendría a sustituir o a continuar lo que teníamos nosotros en el Comité Provincial de la Hidrovía Paraguay y Paraná. Pero bien, ¿qué pasa? Ese ente o ese organismo que se crea en Santa Fe para analizar los temas de la hidrovía no existe, ni es consultado. A tal punto que cuando se resuelve, ya sobre el día 29-30 de abril, que instrúyase a EMEPA, concesionaria de la hidrovía Paraguay y del dragado y balizamiento, a que continúe por 90 días una orden, porque si se dice instrúyase, le está dando una orden, que puede ser aceptada o no. Lógicamente, como le reditúa 20 o 25 millones de dólares mensuales el peaje que aplica sobre las cargas, entonces aceptan los 90 días y seguramente esos 90 podrán, digamos, prorrogarse o no, o acortarse. Es una situación muy indefinida. Y lo notable y lamentable para nosotros, las 7 provincias del litoral, en el último artículo que dice publíquese, notifíquese, dice notifíquese a la Comisión Asesora del Río Paraná, Paraguay, de la hidrovía Paraná, Paraguay, que es la que fue creada por el presidente en Santa Fe. No le pidieron en su momento opinión a esa comisión sobre la prórroga. Y directamente le dice notifíquese. Ahora, esta comisión, reitero, hay como 10 o 12 comisiones nombradas en los considerandos. Entonces, esta comisión está constituida en los papeles, no funciona, por el 51% de 3 ministerios nacionales y el otro 49%, 7 provincias, digamos, a prorratear 49% entre las 7, que tiene como función única y principal asesorar en todos los temas vinculados con la hidrovía. Pero en este tema de la prórroga de la concesión le dijeron notifíquese, pase por mesa de entrada y firme si quiere, si no se lo mandamos por correo. Entonces empiezan a aparecer las ideas de aquellos que pretenden que esto se convierta en un ente nacional.
en un organismo nacional. ¿Por qué? Por la soberanía nacional. La soberanía nacional está mal interpretada. La soberanía no se afecta ni con las vacunas de Pfizer, porque si la soberanía es no contratar con Pfizer, la soberanía es responsable de muertes que se están produciendo por el coronavirus. Y me hace acordar qué pasó, porque ya tengo 88 años y conservo alguna memoria, cuando se nacionalizaron los ferrocarriles en la época de Perón. Se nacionalizaron los ferrocarriles, ¿y quién era el ministro de Economía de la Nación? Martínez de Hoz, que dijo, y lo recuerdo, pagamos 1 millón de libras esterlinas del 46 o 47, por ahí, por razones sentimentales. Los ferrocarriles son nuestros, era la publicidad, en todos lados. ¿Y qué pasó? Los ferrocarriles dejaron de funcionar en la Argentina. ¿Y entonces qué queremos? Crear una empresa de dragado y balizamiento para decir, el río es nuestro, la soberanía es nuestra. La soberanía es algo muy importante, como para hacerla jugar en una pequeña o en una gran concesión de obra pública, contemplada en las leyes que rigen en nuestro país. Entonces, si hacemos que todo esto sea, digamos, el dragado y el balizamiento, quede a cargo de una empresa nacional, guarda que no nos pase como con los ferrocarriles. El dragado y balizamiento es nacional, es nuestro, y después los buques no pueden navegar porque no hay calado suficiente. Tenemos información sobre los distintos calados en las distintas, concesiones que hay. La concesión que tiene por 25 años esta firma MEPA y Jan de Null contempla el dragado y balizamiento hasta las afueras del puerto de Santa Fe. No va más arriba. Y la obligación que le crean por 90 días es para que siga con el dragado y balizamiento hasta el puerto de Santa Fe. Nosotros no existimos. Pero bien, esta comisión, aunque no funciona, y con esto tengo unos minutos, se constituyó con las 7 provincias y ministerios nacionales. Y abajo dice el decreto, y todas aquellas asociaciones que quieran incorporarse. ¿Saben cuántas asociaciones se incorporaron? Más de 60, 70. ¿Qué pueden resolver o aconsejar 60, 70 organizaciones de todo tipo que no las leo por razones de tiempo? Ahora, y esto sí es más grave todavía, esta comisión pidió a los organismos que figuran en la ley y los que se incorporan por esta invitación a que hagan llegar proyectos o sugerencias para la explotación de la hidrovía Paraguay-Paraná. La provincia de Corrientes es una de las 7 provincias fundadoras de este Consejo Asesor. Lamentablemente, hay 70, 60 propuestas. Gobierno de Santa Fe, distintas organizaciones, un barullo. Pero la provincia de Corrientes no emite opinión. No hizo llegar ninguna opinión. Y es necesario que opinemos. Así como estamos haciendo ahora, hay muchos que seguramente no van, o pocos que no van a coincidir con lo que yo digo. Pero acá hay que licitar, una licitación clara.
para la explotación del dragado y balizamiento. Y algunos dicen que esta concesión facilita el contrabando, sale más, se exportan más toneladas que las que se dicen, que hay narcotráfico, pero eso no es responsabilidad del que tiene la concesión de dragar y balizar. Si hay contrabando, si hay drogadicción, que la hay, eso es responsabilidad de las fuerzas de seguridad del país. Y si se exportan más toneladas que las que se declaran para evitar las retenciones y demás, son los organismos nacionales los que tienen que intervenir. Ahora, aquellos que hablan de una sociedad del Estado, pueden exhibirnos un Estado pulcro, alejado de la corrupción, y decir, no están controlando. ¿Y quiénes son los que tienen que controlar? Repito, los organismos nacionales que se callan la boca. Para ratificar lo que dice el doctor Guniski sobre la necesidad que la explotación de la hidrovía quede en manos privadas, dado que las empresas necesitan alta tecnología para garantizar el dragado del río. Si cae en manos del Estado, como el Frente de Todos postula, y sorprendentemente acá en Corrientes el senador Noel Brear defendió de que quede en manos del Estado, dentro de 5 años solamente vamos a ver navegar canoas y piraguas. La ineficiencia del Estado es manifiesta. Lo está mostrando con las vacunas frente a la pandemia que nos preocupa a todos. O sea que debe licitarse y el Estado Nacional y las provincias litoraleñas deben controlar que la explotación se haga con eficiencia. Cuando fui senador, presenté el proyecto de creación que se aprobó en la ley 23.414 de creación de la Comisión Asesora de Asesoramiento para el Transporte Fluvial, donde tuve la colaboración del doctor Guniski, que me aportó valiosos elementos de juicio. Pero la explotación debe estar en manos de técnicos con el instrumental necesario. Es lo que quería agregar a las palabras del doctor Guniski. Bueno, muchas gracias, doctor Leconte. Bueno, tengo algunas preguntas de los participantes. La Asociación Civil Río Paraná, ¿cuáles serían los parámetros mínimos a incluir en un pliego licitatorio nuevo? Primero, tener el armamento. Armamento se dice en la navegación a los buques, dragas o lo que sea necesario y modernos y eficientes, como señalaba el doctor Leconte. Cada grúa, cada, digamos, excavadora cuesta $50 millones. ¿Tiene el país dinero o pretenden expropiar a las empresas Jan de Nul y EMEPA, así como pretendieron explotar esa, digamos, en Santa Fe, esa industria, esa agroindustria? Yo no entiendo. Primero tienen que garantizar el equipamiento, el armamento necesario. Segundo, tienen que tener un plan realmente extensivo sobre el calado al cual van a llegar. En los pliegos que se están hablando, ¿cómo el gobierno de Corrientes no dijo queremos que llegue hasta Corrientes el dragado y el balizamiento? Se está hablando que va a llegar hasta Confluencia. Mientras tanto, el gobernador del Chaco, que tuvo mucha influencia y la tiene, contrató el dragado y balizamiento del Riacho Barranqueras. Hace un año estuvimos ahí en la inauguración,
con la firma Jean de Null que termina ahora. Entonces, ¿cómo es el asunto? El gobernador del Chaco es nacionalista y quiere las empresas, pero contrató, se aseguró que el canal el Riacho Barranquera va a estar bien dragado. Y el Chaco va a tener un desenvolvimiento grande en su puerto, va a correrse seguramente hacia Puerto Vilela. Una lástima que ese puerto multimodal de cargas que concebido por el gobierno de Corrientes en su momento, que pudo haber sido una solución. Es muy difícil que venga carga del interior de nuestro país a los puertos de Corrientes. Por eso, Capitanich está desarrollando, con apoyo nacional, son correligionarios y compañeros, está desarrollando la zona del Riacho Barranqueras. Creo que esos dos fundamentos son fundamentales. Solvencia, no puede venir Juan y Diego a presentarse a la licitación, ni exfuncionarios enriquecidos durante distintos gobiernos a presentarse como postulantes a la licitación. Esas son las bases mínimas que yo presento. Y que espero que el gobierno correntino las reciba. ¿El gobierno correntino está de acuerdo con nacionalizar o está de acuerdo con que se licite? Y si hay una empresa nacional, que la gane, si puede. Gracias. Muy claro, doctor Buniski. Tengo una pregunta, el señor Hernán Alcolea dice, antes de esta concesión, antes del año 95, ¿cómo se manejaba el dragado? Había una dirección nacional de puertos que estaba encargada, y está acá todavía alguna parte, cerca del Parque Mitre, hay algunos elementos, pero son de 30 años atrás. Ya se evolucionó, se mejoró. Cerrar los ojos y decir, tenemos una reserva de dragas que son del año 20 o del año 30 y estamos ya en el siglo XXI. Entonces, ahora, si el Estado quiere organizar una empresa, hay que preguntarle, ¿con qué? ¿Hay plata o hay más necesidades? ¿O se va a dar la maquinita? Porque a la empresa que tiene la concesión le van a tener que pagar, a pesar de lo que dice ese decreto de 90 días que establece que no le da derecho, esto está en los papeles, que no le da derecho a ningún reclamo por esos 90 días, ni actuales ni futuros y demás. Es decir, la entrega atada. Y sabemos que cuando intervienen organismos internacionales, en cosas internacionales como esta. Ahora, ¿por qué hablar de concesión de hidrovía Paraguay-Paraná y no se le da ninguna intervención al Paraguay? El Paraguay no existe en estas consideraciones y necesita sacar su mercadería, y la saca con los buques que están pasando por enfrente. Lo mismo los brasileros. Es decir, ese comité intergubernamental de la hidrovía debe intervenir o entregarle al comité intergubernamental los elementos para que licite. Entonces el gobierno nacional se lava las manos, no lo favorece a Tetamanti, exfuncionario, o a Juan, a Diego, o a nadie. Eso es lo mío. Muchas gracias. Si quiere habilitar el micrófono, el doctor Galetti quiere hacer una pregunta, lo dejamos en el uso de la palabra. Bueno, le quería comentar, bueno, yo estoy junto con el doctor Buniski en el Comité Federal de la Hidrovía. Él es el presidente, yo soy el secretario hace muchos años, y que muy buena la exposición, así todo cronológicamente como fue desarrollado el programa. Ahora le quería, para ser breve, es decir, haciéndole el seguimiento, digamos, del programa Hidrovía de los 30 años, es decir, a partir del programa se desarrolló con toda normalidad y fluidez
esencialmente en la década del 90 y luego hasta los primeros 3 años, 4 del otro año, ¿no? Después del año 2000. Y después fue declinando y verdaderamente quedó bastante paralizada el desarrollo, esencialmente porque perdió ejecutividad la Argentina al haber cambio de funcionarios que no estaban muy compenetrados un poco con el entusiasmo que lo hicieron los anteriores. Bueno, en los últimos años el programa, al decaer en su actividad y de las propuestas y de no recibir un flujo, digamos, de interesados y de inversiones y de operadores nuevos, es decir, comenzó a desarrollarse otros proyectos que le están sacando carga a la hidrovía, que es un tema muy importante porque acá están haciendo proyecciones que en el año 2025, 2030, y eso momentáneamente está bastante paralizado y hay que tener cuidado porque se están desarrollando los corredores bioceánicos, principalmente el de Brasil-Chile, que pasa por Paraguay, el norte argentino, y van a Iquique y Antofagasta. Así que, y ahí se va a desarrollar el tren bioceánico y la carretera bioceánica, que están en ejecución. Luego, como la hidrovía se paró por una medida judicial a los fines de la década del 90, de Columbacia, Puerto Cáceres, por problemas ambientales, etcétera, etcétera, comenzó a desarrollarse, digamos, alternativas de hidrovía que conectaran hacia el Amazonas. Y hoy, lo que yo llamo, y otros directamente, digamos, una visión geoestratégica de la región, se está yendo gran parte de la carga hacia lo que se llamaría la hidrovía del río Amazonas, que no necesita dragado ni nada. Y eso lo conecta directamente con el Atlántico. Y ha recibido en los últimos 2 años inversiones millonarias de hacer embarcaderos, digamos, pequeños puertos, y que sale toda la gran parte de la soja de Mato Grosso del Norte, que es el mayor productor de soja, y con la deforestación que han hecho en el Amazonas, en el estado de Amazonas, es decir, hay nuevos campos con soja y verdaderamente va a ser un boom. Así que hay que tener bastante alerta con ese tema y con las grandes proyecciones que había en el futuro, porque tanta carga, yo creo que se está estabilizando el tema de la carga de la hidrovía de la zona de Mato Grosso do Sul y Bolivia hacia el Río de la Plata. ¿No? Esa era, digamos, mi exposición para un poco que tomen conciencia del estado actual del tema y que está bastante en el freezer, digamos, esencialmente el programa hidrovía. Porque una cosa es el programa hidrovía, donde participamos nosotros, y otra cosa es la licitación esta, que es un apéndice del tema. Bueno, le agradezco mucho y muy buena la reunión, y valoro mucho la disposición del doctor Unisque. Muchas gracias, doctor Galetti, por su acotación. El doctor Galetti reside en Santa Fe y es el que ha gestionado que la Bolsa de Comercio también esté escuchando nuestro programa. Quiero hacer una aclaración. Él habló de la ruta transoceánica. Yo tengo acá en color el trazado de la ruta transoceánica. Parte de Santos, llega a Campo Grande, cruza Mariscal Estigarribia, entra en Paraguay, entra en la Argentina en Tartagal para San Pedro, San Salvador, y hacer el cruce por el cruce de paso y llegar a los puertos chilenos. ¿Saben ustedes cuántos días de navegación, que es plata, cuántos días de navegación hay de diferencia entre un buque que sale de un puerto chileno y un buque que sale del puerto de Rosario, Buenos Aires? 18 días.
Y 18 días es mucha plata para un buque de 30.000 toneladas. Sí, tenemos varias preguntas, así que, bueno, le voy diciendo. El señor Antonio Cristófaro pregunta, ¿quiénes son los que tienen que desmentir o aclarar las versiones que se dan en las redes y en los medios que habla de lo que se quiere instalar, de que las multinacionales evaden, aumenta el narcotráfico, que está la soberanía en juego? Se pregunta por el silencio, sobre todo acá de Corrientes, digamos, ¿quiénes son los que tienen que salir a aclarar esas cuestiones? ¿O está direccionado ese tema ya para tomar otras decisiones? Bueno, nosotros lo estamos poniendo en evidencia. Ahora, si el gobierno nacional o provincial hace algo o no, ya es un problema. No tenemos autoridad para nosotros arrimarnos a un buque a ver qué está trayendo. Ahora, lo que sí quiero insistir, no es responsabilidad, salvo que esté asociado con algún narcotráfico, no tiene nada que ver el dragado y balizamiento con el narcotráfico, con el contrabando, son los organismos del Estado. Días pasados estuvo la doctora Bullrich acá y se detuvo para hablar del tema de Itatí. Ese es un caso clavado de narcotráfico protegido por el Estado. Pero nosotros no podemos hacer nada más que lo que el Club de la Libertad nos está posibilitando. Perdón, Ricardo, soy Cristófaro. No, era aclarar un poco el relato que están instalando, no el control en sí, sino el relato que están instalando en la sociedad, donde la sociedad va a llegar a la conclusión que es bueno que hagan ese tipo de estatización de la hidrovía, porque el relato interviene en las universidades, instituciones, políticos y demás. Yo me refiero, las cámaras tienen que desmentir, las cámaras aceiteras tienen que desmentir eso, o alguien tiene que salir al cruce de tanta información que está circulando en las redes. A eso me refería yo. Usted, perdón, señor Cristófaro, ¿usted piensa que en manos del Estado no va a haber contrabando, no va a haber narcotráfico? Pero por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué hablar únicamente de las multinacionales? Y vuelvo a insistir, esto es un tema de dragado y balizamiento, no es un tema de corrupción general en el cual entra gendarmería, gobiernos provinciales que hacen oídos sordos, policías provinciales, jueces federales. No es el tema. El tema es hidrovía. ¿Qué hacer con la hidrovía? Dragado y balizamiento. Y lo otro, que se ocupe el Estado. Por supuesto que tiene que ocuparse el Estado. Así es. Gracias, señor Cristóforo. Bueno, una de las cosas que quieren instalar, me ponen el tema de la soberanía y dicen que no deberían entrar barcos de otras nacionalidades, que tienen que ser barcos de bandera argentina solamente. Bueno, ya entran a incorporar esas cosas en las redes, pero bueno, es un poco de la desinformación y de lo que quieren instalar. Una pregunta hace el señor Jorge Antonio San Martino. ¿Por qué no se incorporan en el decreto a las provincias no ribereñas que aportan carga a los puertos? Dice que es curioso que Córdoba, Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Jujuy no participen en la definición de los pliegos. Porque el gobierno nacional toma para sí este negocio. Porque se habla de que la recaudación de la empresa es de $300 millones al año. Y no tiene gastos. Son 300 millones que entraron en la caja. Ahora, que opinen, para eso se pidió la opinión a los organismos, a cualquiera, a mí, a usted, o al que sea, una opinión sobre qué hacer con la hidrovía. Ahora, a Córdoba, por ejemplo, la carga está distribuida en el país. Hay carga que va a ir al puerto de Rosario, hay carga que va a ir al puerto de Bahía Blanca, hay carga que va a ir a Chile, porque le es más fácil. Acá yo tengo una expresión donde el costo del flete comparado, esto es de la Cámara Argentina de Comercio del 2015. El costo, por ejemplo,
para el costo por el camión es de 0,035 toneladas. El ferroviario es de 0,025 y el fluvial es de 0,010. Es más barato el fluvial, pero hay que considerar que la carga no viene por el aire, viene por un camión o por un ferrocarril. También hay que, digamos, sumarla al costo que va a tener ese transporte fluvial. Ahora, la hidrovía es la hidrovía. La hidrovía no es el Alto Paraná, y que no tiene, hay un problema también con los sindicatos que pretenden también manejar esos 300 millones de pesos de ingresos. Ahora, no se pagan sueldos, no se pagan impuestos, no se paga combustible, no se paga nada. Algo seguramente esa firma belga vino para ganar plata. Ahora, en estas situaciones que está el país, vendrá alguien, si alguien tiene 100 millones de dólares para invertir, ¿va a venir a invertir en la Argentina o va a invertir en el África o en cualquier otro lado? Ese es el tema. Tenemos muchas preguntas, pero bueno, voy a tratar de resumirlas porque a las 9 tenemos que terminar, que es el compromiso del Club de la Libertad con todos los participantes. De no estar, Hernán Alcolea hace esta pregunta, de no estar la hidrovía en condiciones en un futuro cercano, ¿qué postura podrían tomar el resto de los países afectados? Por ejemplo, el caso de Brasil, en un año o dos más va a tener terminada la ruta transoceánica, con lo cual le va a sacar un 50% de la carga brasilera a la hidrovía, con lo cual va a disminuir. Paraguay también se va a acoplar a esto, y los productores del norte argentino les va a convenir usar esa, porque va a venir plata de Brasil, apoyo de Estados Unidos, porque Brasil tiene el apoyo de Estados Unidos porque le apoyó en la Segunda Guerra Mundial y nosotros no. Entonces va a convenir esa carga, se va a empezar a ir a otro lado. Cuando resulta que un buque puede únicamente cargar hasta 10 pies de calado, tiene el resto y con eso llena la mitad de su bodega. En la otra mitad se llama flete falso y tiene que pagar por el 100% de la bodega, no por la mitad que vino trayendo en realidad. Es decir, que si no hay agua, no hay posibilidad alguna de que se pueda mejorar el servicio y el servicio de puertos y demás. Y vuelvo a insistir, seamos realistas, 4 puertos en Corrientes, ¿a quién se le ocurre 4 puertos en Corrientes? Que me explique el ministro de Comercio, de Industria, de Comercio, ¿de dónde que es de Virasoro? La carga de Virasoro va a subir a Ituzaingó, a Itaibaté, para después hacer el regreso en buque, o va a tomar el tren y se va a ir directo en 2 días a Buenos Aires, al centro de consumo, o el ministro de Industria, o cualquiera. Es decir, lo del norte va para el norte, lo del sur, el centro y sur, va para el centro de consumo. Es una cuestión económica que no tiene otra explicación. Una pregunta hace la Asociación Civil Río Paraná. ¿Cuál es la relación que ve entre la hidrovía y los corredores oceánicos? Los corredores terrestres bioceánicos, y digamos, hay que tener en cuenta que el corredor bioceánico pasa por arriba de Asunción. Es decir, que prácticamente no tiene una conexión directa. Y volvemos al tema, salvo que las mercaderías de Brasil que puedan salir para Europa, que usen la hidrovía. Pero si va al extremo oriente, van a usar la carretera porque le ahorra 18 días de navegación. Eso es elemental. Por eso es que pido que el gobierno provincial diga qué mercadería, qué carga va a sacar
por los 4 puertos que están proyectados, porque es plata que se invierte en algo. El puerto de La Plata, en La Plata, gobierno de Scioli, se hizo un puerto 100 puntos, con grúas especiales y demás, y de esto y del otro. No cargó 1 tonelada, porque no tiene acceso de dragado, y está el puerto. Y acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener 4 puertos, no creo que hagamos esa locura, vamos a tener 4 puertos y con eso, digamos, no van a tener carga. Y otra cosa, todo el tema de, digamos, de nuestros puentes, Goya Reconquista, Corrientes Resistencia, todo hace un conjunto, porque incluso hay un paso a Chile, que está por el sur, que muestra cómo la carga cruza por Paso de los Libres, atraviesa la provincia, hace el cruce Goya Reconquista y sigue hasta la frontera con Chile. Todo está escrito y hecho. Lo que pasa es que se toman medidas demagógicas y se deja contento a un pueblo que será el de origen del gobernador o pudo haber sido el negocio de algún otro gobernador, y entonces tenemos puertos por todos lados, o por lo menos compramos tierras por todos lados. Una acotación quiere hacer el doctor Leconte. Sí, con referencia a la conexión bioceánica, un tema que a mí me preocupa y del que hemos hablado ya con el doctor Gunicki y ante la opinión pública, es fundamental la conexión bioceánica para abastecer el mercado de 3.000 millones del Asia que crece y que demanda alimentos e insumos. En este momento tiene prioridad la conexión de Buenos Aires a Chile y hay un proyecto de construcción de un túnel a menor nivel para evitar la época de nevada. Se ha referido acá a la conexión del Brasil por el Paraguay y por Tartagal, pero la conexión por corriente es fundamental, o si no vamos a quedar marginados en el crecimiento económico del siglo XXI. Fíjense que en el sur del Brasil el ferrocarril es trocha angosta. El Belgrano del Chaco al norte también y al norte de Chile. En Corrientes, de Monte Caseros a Corrientes, trocha media. Hay que reconstruir todas las vías. Si se agrega un riel en el medio, la conexión es ininterrumpida, pero el puente Corrientes-Chaco debe ser ferroautomotor, de lo contrario se va a encarecer el flete, perjudicando a la producción de Corrientes y del norte argentino. En eso tenemos que insistir. En su momento, entre Tato y Rosas, se acordó que era ferroautomotor y en los últimos años se ha reducido a solo vial. Tenemos que trabajar por ello. Por eso decía yo que los ferrocarriles son nuestros, pero no nos sirven. Porque se elevaron, no existe en este momento una vía de Monte Caseros a Corrientes, desapareció. Que únicamente en el convenio que se hizo con China, que cada vez entra más por geopolítica en nuestro país, en el convenio que se hizo con China, el único ferrocarril que está considerado es el que viene de Misiones y que va por la costa del Uruguay. Del Uruguay para este lado no hay nada previsto, y si no está previsto por demagogía no va a haber nunca nada. Doctor Gunicki, por respeto a todos los participantes, a su tiempo, y como es un tema de actualidad y que va a tener bastante movimiento en los próximos días, creo que ya lo podemos ir comprometiendo a alguna próxima reunión, no tan temprano, de ser posible, para seguir hablando de este tema.
Pero bueno, en nombre del Club de la Libertad, agradecemos a todos los participantes. Doctor Gunicki, le agradecemos mucho. Ha sido muy instructiva esta reunión y ojalá podamos contar con su presencia una próxima vez.